¡Vamos, Camila, al piso! ¡Al piso! ¡Sí! ¡O no! ¡No la aguantan! ¡Nos van a matar toditos! ¡Matémonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me mato! ¡Levántense! Les doy la bienvenida a esta última sesión de nuestro programa rumbo a la Feria Internacional del Libro de Miami, rumbo a la 30ª feria que hemos tenido aquí desde el mes de julio. Quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Mariela Gal, yo coordino el programa de autores iberoamericanos de la feria, de parte del doctor Padrón, de Alina Interián y también de Arturo Morel, aquí en el Quebec Center, donde hemos tenido todas estas actividades y además un montón de actividades de cultura iberoamericana que están dando mucho de qué hablar en el buen sentido. Les quiero presentar ahora brevemente a 3 de los panelistas que van a intervenir. Y antes que eso les quiero pedir que apaguen todos los celulares y pongan cualquier elemento en modo vibración, por favor, así no tenemos interrupciones. El señor Luis Ignacio Larcada nació en La Habana, Cuba, es secretario del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, vocal de Cultura del Centro Valenciano de Florida, vocal de la Academia Cubana de la Historia y escritor asociado de la Brigada 2506. Ha ejercido la docencia en España y Estados Unidos. Ha cursado estudios en las filologías inglesa e italiana. Fundó en 1986 Editorial Arcos y es autor de numerosos libros que incluyen obras académicas sobre la gramática, el almanaque mundial y otros volúmenes que incluyen El piano de cristal, el collage La península y la isla y los poemarios La imagen que no se deteriora y Tierra del Sur. Sus artículos críticos y literarios han aparecido en las revistas Simal, Cuadernos de Cultura Artística y Linden Lane Magazine. Y ha plasmado sus viajes en artículos que se han publicado en Geomundo, Mastercard, Aboard y en las secciones de viajes del Nuevo Herald y Éxito. Recibió en 1982 el Premio de Narrativa Benetúser en España y fue finalista de Letras de Oro de Miami en 1989. Un aplauso, por favor. La señora Rosa Leonor Whitmarsh y Dueñas es natural de La Habana, es bisnieta del mayor general y lugarteniente del Ejército Libertador Calixto García Iñiguez por parte de padre y por el lado materno, nieta del patriota Dr. Joaquín Dueñas, considerado el primer pediatra cubano. Es conferencista, comentarista, ensayista, periodista y profesora. Es miembro de la directiva del Liceo Milón Tennis Club de La Habana y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Está en las juntas del Instituto San Carlos de Cayo Hueso y de Herencia Cultural Cubana y es presidente del Comité de Centenario de la Instauración de la República de Cuba. Tiene un doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, donde también recibió un profesorado en inglés. Hizo estudios formales de piano con María Eva Botet, graduada de piano del Conservatorio Hubert de Blanc. Ha sido profesora de lengua y civilización hispánica, de etimologías grecolatinas, de expresión oral y escrita en español y en inglés. Actualmente es profesora de inglés en el Miami-Dade College en el English Center. El señor Diego Trinidad III nació en La Habana, Cuba, es historiador, analista político, ensayista y conferencista. Tiene una licenciatura en Administración de Negocios de la Universidad de Miami y un doctorado en Historia de Rice University en Texas. Sus ensayos han aparecido en La Ilustración Liberal de Madrid, Sinalefa de Nueva York, 50 años de Revolución Cubana, El legado de los Castro, El ocaso del régimen que destruyó a Cuba, y numerosas publicaciones digitales. Ha dirigido varias empresas que incluyen Orbis Enterprises, DTMed Medical Supplies, Trinidad Tobacco Trading Corporation y Trinidad USA Corporation. Actualmente se concentra en la investigación académica. Ahora le doy la palabra al señor Trinidad. Larcada. ¿Quieren venir al podio? Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta fiesta del humanismo, de la filosofía,
de la historia e incluso de las bellas artes, que es el libro de Julio Schilling en 2 tomos. Es un placer para mí ser quien diga las palabras iniciales, aunque tenemos aquí unos panelistas de mucho mérito, y simplemente voy a dar unos cuantos detalles sobre la biografía de Julio y asimismo quizá hacer un pequeño, muy breve resumen, puesto que tuve el honor de hacer el estudio preliminar para la presentación del primer tomo de Julio Schilling en el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, el cual me honro en ser su secretario. Julio Schilling es politólogo, escritor y director del Foro Político y publicación digital Patria de Martí. Tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, de Miami, Florida. Es miembro de American Political Science Association, Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas, y International Political Science Association, Asociación Internacional de Ciencias Políticas. Nacido en La Habana, Cuba, a los 6 años de edad se exilió junto a su familia. Después de una breve estadía en Madrid, España, se trasladaron a Estados Unidos, estableciéndose en Union City y West New York, ambas ciudades del estado de New Jersey. Unos años más tarde, se mudaron a Miami, Florida, donde reside hasta la fecha. Sus artículos y ensayos se han reproducido en decenas de publicaciones impresas y electrónicas de los Estados Unidos, América Latina y Europa. Es autor de Dictaduras y sus paradigmas en 2 tomos, una obra pormenorizada que ha recibido comentarios y reseñas excelentes por ser un trabajo minucioso que examina, como sugiere su subtítulo, el por qué algunas dictaduras caen y otras no. Desde el 2006 viene dirigiendo Patria de Martí, un medio político digital que incluye el trabajo de numerosos autores seleccionados por su aporte a la promoción y a la preservación de la libertad y la democracia. En capacidad de politólogo frecuenta programas de la radio y la televisión que incluyen WLRN, Canal Público, América TV, Tele Miami, Radio Mambí, WHY, aunque se conoce en castellano, La Poderosa, Actualidad Radio y Radio República. Ha fundado y dirigido empresas de seguros y servicios financieros y actualmente está llevando a cabo la investigación para un libro sobre Cuba y sus perspectivas de democratización. Para decir solamente unas breves palabras sobre mi propio estudio sobre la obra de Schilling, con el que le presenté en el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Creo que es una obra tremendamente necesaria, aunque él se va a remontar a otros tiempos, incluso las épocas de la dictadura hidráulica, como él menciona. Es un estudio muy minucioso de muchas personas que hemos trabajado por la libertad de expresión profundamente desde hace muchos años, los cuales hemos querido nadar contracorriente, porque el siglo XX, que es un siglo, y ahí es donde discrepo yo ligeramente, donde ha habido un gran avance tecnológico, no lo ha habido en el campo humanístico, y quizá uno de los principales problemas que nos hemos encontrado ha sido la permanencia de dictaduras en el poder, que a todos han coartado nuestra creatividad y nuestra libertad de producción. Julio hace un estudio muy interesante sobre todo de las dictaduras del siglo XX y en la parte en que yo me dediqué a trabajar más sobre el comunismo, basado en el marxismo-leninismo. No quiero extenderme más, pero las ideas a partir sobre todo de Kant, la crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura, como algo quedó oscuro, como algo se tergiversó después con el marxismo, como Hegel intentó aclararlo pero no pudo, y como a partir del marxismo casi todos los pensadores serios han tenido que lidiar con la psicología y la sociología como parte del entramado cultural que componen las naciones donde impera la libertad de expresión y las naciones donde desgraciadamente caen debajo de una dictadura. Yo felicito
mucho a Julio por su trabajo. Creo que es un trabajo tremendamente necesario y creo que en años futuros va a tener una repercusión grande. Me alegro que sea un cubano del exilio, un cubano como yo, como nuestra generación, que salimos de Cuba de niños, pero que nos hemos marcado por este impacto de la tremenda dictadura marxista que vivimos en nuestra patria de nacimiento, y cómo en todas nuestras otras patrias hemos llevado ese sentido de seguir trabajando por la libertad de expresión. Y en el fondo el trabajo de Julio es un trabajo más a fondo, dedicado, profundo y sincero sobre no las dictaduras, sino la libertad de expresión. Muchas gracias a todos. Bien, después de ese bellísimo acento cubano, vamos a ver cómo correteamos esa pronunciación tan hermosa y tan pretendida por mí como profesora de que se establezca en esta confusión de Babel que tenemos en Miami en cuanto a acentos, que casi no nos entendemos. Pero es una noche muy singular y yo realmente voy a decir algo que pienso y lo que no pienso también lo voy a decir, pero para adentro. Dice que cuando el profesor, no sé cómo titularlo, escritor, pensador, ensayista, estudioso, Julio Schilling me encargó el empeño, me puso la tarea de presentar en la Feria del Libro de Miami el segundo tomo de su obra Dictaduras y Paradigmas. Tanto me encantó el proyecto como me asustó la idea. Le dije que trataría, pues la temática, aunque no me era ajena, está fuera de mi campo de estudios y desenvolvimiento. Él dio por hecho que la cosa iba, y aquí estamos tomando el toro por los cuernos. Es asombroso ver cómo puede un pensador, escritor como Julio Schilling escribir el extenso y permanente intento del hombre de poner en orden su aldea de muy distintas maneras. Muchos de los aquí presentes podríamos pensar que el tema de ciencias políticas es ajeno a nuestro diario quehacer, si no fuera porque una vez que carguemos nuestra conciencia con el conocimiento del mundo donde estamos, gracias a este libro, vamos a entender mejor nuestro lugar en este planeta y vamos a sentirnos poseedores de muchas verdades que no hubiéramos atesorado, Julio, con anterioridad. El libro me ha recordado conocimientos de escuela secundaria y de estudios universitarios, filosóficos. Y muchas de las experiencias vividas me ha recordado o leídas en el curso de mi existencia. Pero llegada a esta realización formal, académica, de dictaduras y paradigmas, hay que cuadrarse. Paradigmas trata de ciencias políticas, es un decir, porque ¿cómo vamos a decir de qué trata? De esa aspiración ideal del hombre por organizarse en feliz convivencia y resultado más allá de la familia, o más allá de sí mismo. El imán del pensador Schilling nos toma de la mano con mucho cuidado, para que si no exactamente el ego, pero sí todo aquel, como nosotros, que ha vivido su contemporaneidad y se ha documentado como lector interesado, a internarse más aún en todos estos importantes caminos del hombre que han afectado y afectan nuestra vida. Pero ¿cómo ocurre esto, Julio? Sí, no es un libro de historia, puesto que no describe hechos como tal, ni maneja secuencias cronológicas exactas de la vida del hombre. No es antropológico, porque no se ocupa de describir los usos, costumbres y menajes de la vida cotidiana. No es sociológico,
puesto que no traza el desarrollo del hombre en sociedades e instituciones específicas que las escriban y las caractericen. No es la historia de las ideas, puesto que no trata exclusivamente de los filósofos ni pensadores. Tampoco es un tratado de religión que pudiera definir la filosofía y rituales de las múltiples expresiones religiosas. La estadística apenas asoma. Menos se refiere a la complicada psicología humana, que es en definitiva la que pone la sazón al platillo. Pero de todo esto trata, de profundis, relacionado de manera asombrosamente inteligente, didáctico para el ego, repasador para el que conoce. Compendio es que trata de las cocciones finales a las que ha llegado el Homo sapiens tras prueba y error, tras prueba y acierto, y con mucha arrogancia y parsimonia, en ver si daña el clavo, aunque no tan a menudo toca la flauta por casualidad. Schelling deja muy claro desde un principio que desglosar sistemas políticos y modelos económicos distintos no significa que no tome partido por lo que considera fundamental para que el hombre se desarrolle racionalmente. Lo ocupan, en especial, el individuo y sus derechos naturales. Y se declaran, como la libertad, el Estado de Derecho y la propiedad privada en la democracia. Y se declara por el sistema económico que considera ser, cito, el más beneficioso para la promoción y preservación de la libertad, la democracia y la prosperidad espiritual y material. ¿Cuál? 2 puntos. El capitalismo. Para ello, ni siquiera le es necesario hacer puntos de vista comparativos, aunque los hace. Los hace por el peso específico de lo que es razonable y de lo que el ser humano pudiera desear para su prójimo en buenos términos, éticos y legales. Schelling demuestra mediante el sereno estudio y sensatez, con frecuencia ausente aún en los pensadores importantes, que el sistema capitalista como modelo económico y la democracia como político son un binomio excelente que puede siempre mejorarse, contrariamente al determinismo filosófico socialista marxista. Schelling de plano está de vuelta de estos estudios y los conceptos aquí expresados en sus libros son suyos y de la humanidad. Y hay unas pocas ideas que yo pongo de mi parte al entrar en contacto con tanta sapiencia. Sabemos que todo proyecto lleva de antemano una filosofía. No hay una filosofía educativa, no hay una filosofía de religiones, no hay una filosofía económica, no hay nada económico, no hay nada religioso, no hay nada educativo que no vaya precedido por una filosofía. Es como un anteproyecto. Es como un pensamiento abstracto que necesita primeramente concebirse y en segundo lugar proyectarse. De ahí que no existe, como decía, proyecto político tampoco que no tenga base filosófica, materialista o idealista, a menudo utópica. Camisa once varas, Julio, ¿no? El analista, presenta a los protagonistas de las primeras ideas de ética y libertad fundamentales en Occidente. ¿Cuáles son? Los griegos. Sócrates, Platón y Aristóteles. Los otros no. Él aclara muy bien, en el transcurso de mi trabajo, se manifiesta su pensamiento de Julio, como las democracias ateniense y espartana fueron totalmente clasistas y esclavistas. De manera que ese romance, ese mito, él lo destruye con muy buenos argumentos. Y salva la parte de la espartana cuando le da ciertos pequeñitos derechos a la mujer. Bien, de manera que comenzamos con los griegos, como casi siempre, y después en la Edad Media, 10 siglos, ¿verdad? Del quinto al 15. Nos vamos a la Edad Media en Inglaterra, la nobleza inglesa, que se le para bonito al rey. Luego la famosa, los que han estado en Inglaterra, en Holbrook, aproximadamente este es el nombre, donde se entregó la Carta Magna, que es un documento fundamental
en que los varones ingleses protestan al rey. El camino real ya no puede ser camino real, tiene que ser camino de ellos y por lo pronto de los varones, sino del pueblo. De manera, y aparte de los fundamentos que explica Julio en el libro, motivadorísimos, de cómo los puntos esenciales de esa Carta Magna son para gozarlos, para deleitarnos con su lectura. Y se refiere también a los magnos filósofos católicos de la Iglesia, San Agustín y San Tomás de Aquino. Unos hitos extraordinarios que anticiparon el camino del humanismo, el del hombre, insisten en el libre albedrío y en la propiedad privada, sin la cual Julio demuestra, como tomando el pensamiento de los anterior, que el hombre sin propiedad privada no es nada. Y no hablamos en sentido materialista, sino como que lo primero que se posee es la persona, el cuerpo de uno. Y como extensión, lo que ese cuerpo y su trabajo son capaces de obtener por su esfuerzo. Y no hay quien te lo pueda quitar si eres honorable en su obtención. De manera que, saltando con Locke, que es una luminaria del pensamiento inglés, con Montesquieu, los tres poderes, ya sabemos que a su vez hereda, y los norteamericanos Hamilton y Adams. Tomo las referencias de Julio todo el tiempo, que toman los fundamentos de la dignidad del hombre, considerándolos sustentadores de la democracia y de la propiedad privada, y que se verán expresados en el sistema capitalista. Hay que estudiarlos con curiosidad y con asombro, por el respeto que muestran por la persona humana, a la vez que anatemizan las absurdas racionalizaciones, o sea, las excusas, los inventos dados para justificar algo de los sistemas dictatoriales y totalitarios. En nuestros días, el gran humanista Jacques Maritain, somos maritenianos, hemos pertenecido al Instituto Jacques Maritain con nuestro querido y perdido recientemente doctor José Ignacio Rasco, un valor del exilio y de nuestra cubanía. Pues ya Jacques Maritain actualiza la doctrina social de la Iglesia católica en el ámbito político y otros, hasta de las artes, y por ende en el económico. Otros economistas, liberales contemporáneos, ustedes conocen, von Mises, Hayek, Friedman, de la Escuela de Chicago, que en su momento fue lumbrera y creo que llegó a premio Nobel, y que ahora está en descrédito. Esa es la vida, ¿no? Pues entre otros, estos pensadores contemporáneos propagan los fundamentos del pensamiento y economía de libre mercado dentro de un Estado de Derecho, por supuesto. Bueno, nuestro amigo Julio Schilling, el pensador, descaracteriza, se le quita el carácter mantenido a Rousseau y a Hobbes, el otro gran filósofo pensador inglés, que gozan de inverosimil fama post-mortem, así como Lenin, como Marx, el Che Guevara, los hitleristas neonazis o los neonazis hitleristas, que en conjunto han dañado seriamente a la humanidad, contrariamente a otros líderes que recapacitaron como Jaruzelski, al principio tan desagradable, y escritores de la talla de Milo Vangilis, de Ramírez, de Pellicer, no Carlos Manuel el poeta, Ángel Cuadra, sino del pensador, del excomunista, director del Partido Comunista de Guatemala, ya conocimos en México, Pellicer, Castro Leal, el gran español, arrepentido también, Arturo Koestler, y otros tantos desencantados por los resultados de los sistemas negativos, autoritarios y totalitarios. Hago una pequeña comparación entre socialismo y capitalismo bajo el prisma de los pensadores ingleses, Lobes y Hobbes, pero los vamos a invitar a que por vuestra cuenta hagan ustedes esa investigación. Para pasar a la razón con que se refiere Julio, aquel conocimiento es acumulativo. Pero no son los sabios, tal vez por suerte, los que dirigen los destinos de los grupos humanos,
porque suelen tener una praxis pobre. Mientras que son otras fuerzas humanas más duchas, que milagrosamente los empujan a crecer como miembros necesarios en su sociedad a pesar de ellos mismos. El hombre suele caer y levantarse otra vez. Las generaciones no andan cargando la memoria de lo ocurrido a las anteriores, si lo sabremos. Lo que por una parte es una pena, porque no avanzan en el manejo de las experiencias políticas y socioeconómicas en la proporción con que reciben de sus congéneres la concatenación del conocimiento de ciencias médicas, las nucleares, espaciales, electrónicas, de la edificación, del manejo de metales y descubrimientos químicos, de productos a golpe de historia, de acumulación. Pero la aceptan, divulgan, adelantan y en consecuencia sobrepasan en mucho la eficiencia o deficiencia de estructuras socioeconómicas, como lo dijo el doctor Larcada, como lo va parejo el adelanto científico-tecnológico con el de la espiritualidad y la bonomía del ser. Se aprecia que las creaciones avanzan mejor en sociedades que practican la libertad de pensamiento y acción y el desarrollo de sus fuerzas espirituales. Sin embargo, gracias a la globalización, hay mejoras que han alcanzado una amplia expansión. Escribe Schilling, cito: todo sistema político opera invariablemente bajo algún modelo económico por naturaleza y necesidad existencial, aunque por norma predominan puntos elevados de un molde. Hay un molde, predominan esas características. Y es muy probable que contenga elementos de otros moldes. Nada es así purista, ni siquiera al vacío, tiene que ser una idea, no existe al vacío, existe dentro de un contexto. De manera que suele existir un eclecticismo que, cito, hay una relación muy estrecha entre el aspecto económico y el modo de operar políticamente. Como parteaguas en la historia de Occidente, la revolución industrial es capital. No capital de dinero, pero sí capital, capitia, cabeza, fundamental, puntero. A partir de eso, y específicamente del siglo XVIII empieza, el siglo XIX, dice Julio Schilling, la riqueza se multiplicó y cambió extraordinariamente todas las formas de producción, abastecimientos, educar, comunicarse, cambió la forma de vivir de millones de personas, con la consiguiente sacudida social, por supuesto, las condiciones durísimas en que se trabajaba sin límite de horario ni condiciones, que subsistieron esas condiciones muchísimo, la esclavitud recién terminada, entre comillas, en el siglo XIX, estaba el ser humano en las mismas condiciones. Y recordamos que en la Inglaterra del XIX a los niños se les recortaban, tal vez algunos de nuestros amigos médicos aquí presentes recuerdan, se les recortaban a los niños chiquitos los dientecitos delanteros para que no comieran tanto pan. Pero a la postre, la mecanización y producción en serie han producido el bienestar a las masas y creado nuevas formas de movimientos de capital, de ahorro, de inversión y democratización, con la posibilidad de mayores oportunidades para muchos. Significó la creación de una clase trabajadora que daría ocasión a la formación de sindicatos. Cito, no viene a la ocasión expandirse, ni lo hace Schilling tampoco, solo que, dice, los sistemas socioeconómicos adquirieron a partir de entonces una relevancia política nunca vista antes. Hace él una simplificación muy buena para nosotros los legos, muy práctica, cuando nos enseña que las bases filosóficas, lo prepuesto, crean dos arquetipos opuestos. Economía de planificación, los cubanos presentes se nos cansó el oído de escuchar planificación, y economía de mercado, antitéticos. En la primera, ya sabemos, el Estado coordina toda la acción, en la de mercado, el ciudadano es el productor y el consumidor. Hay matices, dice Julio,
Nada es absoluto. Oferta y demanda regulan la economía del mercado, aun cuando hay factores de equilibrio que puede proporcionar un Estado de derecho. Nos rodean cantidad de ejemplos diarios en la prensa de la economía de Norteamérica. Y en la planificada hay factores rígidos y antinaturales que obedecen exclusivamente a la política. Lo hemos aprendido en las experiencias cubanas y similares. Con el avance en la lectura del libro, los legos vamos progresando. A 4 modelos económicos se refiere el autor: el mercantilismo, el corporativismo, el socialismo y el capitalismo, admirablemente estudiados, ejemplificados, deliciosamente compuestos para ser leídos y meditados. Y hay lo más curioso del mundo, y aquí habrá al final, supongo, algunas preguntas que yo califico bombas, empezando por las mías, como que el mercantilismo y el corporativismo, aquello del Duce de Mussolini, pueden existir en la democracia y en la dictadura. Pero eso que lo explique él, no vamos a entrar en esos. Pero ¿de qué tratan el mercantilismo? El desfile, el énfasis en el comercio, el monetario, etcétera, etcétera. El corporativismo, pues ahí va el Estado, que rige siempre, también en el mercantilismo el Estado es el papá. El comercio es lo que interesa, la cuestión monetaria, pero siempre dictando las normas. El corporativismo, efectivamente, Estado, empresariado o empresariato y sindicatos, lo que lleguen a constituirse en sindicatos. Y lógicamente el Estado, el más fuerte, es el que tiene todas las de ganar, en imponer mediante el clientelismo y la corrupción, pues lo que interesa al Estado y no al ciudadano común, pues tener. Julio lo define de manera extraordinaria: el capitalismo, bien lo conocemos, los cubanos durante la República, donde los medios de producción pues están en manos privadas y tienen fines de lucro muy legítimos, cosa que el socialismo considera pues totalmente inmoral. Y dentro de un esquema de mercado libre, bajo la predominancia de derechos individuales y de propiedad, juega la oferta y demanda de los productos y servicios, aun cuando ni oferta ni demanda pueden ser totalmente absolutas. Hablamos de el blanco y el negro, es la conjunción, sobre todo el negro, de todos los colores de la vida, de todos los colores de la vida, ¿verdad? Del espectro de luz. Schilling nos aclara, y cito, que la democracia tiene relación congénita con el capitalismo. Efectivamente, es un binomio exitoso. ¿No es así, profesor? Un binomio exitoso. Si bien en democracia el capitalismo es competitivo, se basa, él y dice, en el Estado de Derecho, tiene instituciones civiles autónomas, posee sociedad civil y es fuente de libertad imprescindible en el campo económico, si no, ni quien se mueva. Mientras que en el socialismo, todos los medios de producción están en manos del Estado y obedece su funcionamiento a la ideología correspondiente y dependiente de una única decisión